31 datos de cómo nació el Imperio Alemán, Segundo Reich. El Tercer Reich, que gobernó Alemania entre 1933 y 1945, es ampliamente conocido, pero antes de este hubo un Segundo Reich que tuvo 3 artífices fundamentales: los Kaiseres Guillermo I y Guillermo II, y sobre todo el llamado Canciller de Hierro, Otto von Bismarck, primer gobernante de Prusia y después del Imperio Alemán. Bismarck hizo una dupla con el primer emperador alemán, Guillermo I, que ha sido una de las más efectivas de la historia entre un monarca y un primer ministro. El emperador otorgó amplias libertades para gobernar a Bismarck y este, con una mezcla de talento, astucia, pragmatismo y realpolitik, hizo de Prusia la primera potencia germánica y convirtió al Imperio Alemán en el principal factor de poder de Europa continental. Bismarck hizo de Prusia una máquina militar disciplinada e infalible, haciendo honor a las palabras de Friedrich von Schortert cuando dijo, todavía en tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, que Prusia no era un estado con un ejército, sino un ejército con un estado. Bismarck supo ver además que la clase trabajadora necesitaba mejorar su nivel de vida para potenciar el desarrollo industrial y creó el primer estado de bienestar de Europa, cortándole el paso al vigoroso movimiento socialista. Tras convertirse en un imperio colonial con sus posesiones en África, Asia y Oceanía, Alemania salió derrotada en la Primera Guerra Mundial, terminando su historia imperial o Segundo Reich para dar paso a la República de Weimar. Vamos a dedicar este video a los principales acontecimientos durante el surgimiento, desarrollo y final del Imperio Alemán. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Abdicación de Francisco II en 1805, poniendo fin al Sacro Imperio Romano Germánico. La batalla de Austerlitz, librada el 2 de diciembre de 1805, terminó con la victoria de Napoleón sobre las tropas del zar Alejandro I de Rusia y las del emperador Francisco I de Austria y segundo del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la derrota, Francisco II abdicó como emperador del Sacro Imperio, que se disolvió el 6 de agosto de 1806. Tras una historia de 844 años, Francisco continuó reinando como Francisco I de Austria. En julio de 1806, un total de 16 estados alemanes clientes de la Francia bonapartista, incluyendo Baviera, fundaron la Confederación del Rin. Después de la batalla de Jena de octubre de 1806, en la que los franceses derrotaron a prusianos y sajones, otros estados alemanes, incluyendo Sajonia y Westfalia, se sumaron a la Confederación. Solo Austria, Prusia, la Pomerania sueca, la Holstein danesa y el Principado de Erfurt permanecieron fuera de la Confederación del Rin. Número 2. Formación de la Confederación Alemana en 1815, en el Congreso de Viena. La Confederación del Rin quedó herida de muerte después de la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, y se disolvió en 1815, año en el que fue creada en Viena la Confederación Alemana. Esta confederación fue fundada después del Tratado de París de mayo de 1814, que puso fin a la guerra entre Francia y la Sexta Coalición. La Confederación Alemana fue formalmente creada mediante un segundo tratado firmado en mayo de 1820. Los estados que se unieron a la alianza lo hicieron convirtiéndose en parte del segundo tratado. El Imperio Austriaco y el Reino de Prusia eran de lejos los miembros más poderosos de la Confederación Alemana. Aunque buena parte de ambos estados no formaban parte de la alianza, ya que ni siquiera habían pertenecido al extinto Sacro Imperio Romano Germánico, y sus ejércitos tampoco estaban integrados a las Fuerzas Armadas Confederadas. Número 3. Revoluciones de 1848. Las revoluciones de 1848, también llamadas Primavera de las Naciones y Primavera de los Pueblos, fue una ola revolucionaria que sacudió a Europa entre 1848 y 1849, la más extendida en el continente hasta la fecha. Fueron movimientos esencialmente democráticos y liberales, que perseguían eliminar las antiguas monarquías para crear estados-nación independientes, según los postulados del nacionalismo romántico. La revolución inicial se produjo en Francia en febrero de 1848 y se extendió por más de 50 países europeos,
sin ninguna coordinación y cooperación relevante entre los protagonistas. Algunas de las principales demandas de la ola revolucionaria fueron la democratización de la vida política, las exigencias de una participación más amplia en los gobiernos, la libertad de prensa y una mayor atención a las necesidades económicas de la clase trabajadora. Uno de sus detonantes fue el llamado fracaso europeo de la papa, una crisis alimentaria que degeneró en hambruna, provocada por una masiva pérdida de los cultivos del tubérculo debido a una plaga a mediados de la década de 1840. Número 4. Las revoluciones de 1848 sucumbieron ante la diversidad de intereses entre sus actores. Los levantamientos revolucionarios tuvieron un liderazgo transversal, en el que participaron coaliciones formadas por reformadores, la burguesía, la clase media y los trabajadores. Sin embargo, la heterogeneidad de las alianzas entre clases con intereses distintos llevó a que el movimiento no se mantuviera unido por mucho tiempo. Muchas de las revoluciones colapsaron rápidamente frente a la represión emprendida por los gobiernos, lo que causó la muerte o el exilio de decenas de miles de personas, aunque en algunos lugares se consiguieron reformas significativas y duraderas. Entre estas estuvieron el fin del absolutismo monárquico en Dinamarca, la abolición de la servidumbre en Austria y Hungría, y la adopción de la democracia representativa en los Países Bajos. La ola de rebeliones terminó en octubre de 1849, dejando insatisfechos a todos los actores, excepto a las monarquías y gobiernos que recuperaron su accionar autoritario. El ideólogo del comunismo, Karl Marx, calificó las revoluciones de 1848 como movimientos burgueses fracasados. Número 5. Otto von Bismarck y su Realpolitik. En 1862 irrumpió en la política prusiana Otto von Bismarck, un estadista cuya Realpolitik lo llevaría a establecer un poderoso gobierno en Prusia y después en Alemania, ganándose el calificativo de Canciller de Hierro. Utilizando sus habilidades diplomáticas, Bismarck hizo malabares en una serie de conferencias, negociaciones y alianzas para salvaguardar los intereses y mantener la posición de Alemania. No era partidario del colonialismo porque pensaba que consumía una gran masa de recursos sin compensación en los beneficios, aunque no se privó de constituir un imperio colonial alemán en el extranjero cuando fue presionado por sus élites y sus masas. Como parte de su estrategia política interna, creó el primer estado de bienestar del mundo moderno, con el propósito de socavar el creciente apoyo que ganaban sus adversarios socialistas. La fuerza de la Realpolitik de Bismarck contribuyó a una serie de procesos que reorganizaron y modernizaron el sistema político, diplomático, económico y militar de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Número 6. La Guerra de los Ducados contra Dinamarca de 1864. Este conflicto, también llamado Segunda Guerra de Schleswig, Guerra Danesa-Alemana y Guerra Pruso-Danesa, fue el segundo enfrentamiento militar entre Prusia y Dinamarca en el siglo XIX para dirimir el control de los ducados de Schleswig, Holstein y Lauenburg. La guerra empezó el 1 de febrero de 1864, cuando los ejércitos aliados de Prusia y Austria cruzaron la frontera hacia el feudo danés de Schleswig, que formaba parte de la Confederación Alemana. Las disputas de sucesión con relación a los ducados surgieron cuando el rey Federico VII de Dinamarca murió el 15 de noviembre de 1863, sin un heredero aceptable para la Confederación Alemana. Las hostilidades comenzaron con la aprobación en noviembre de 1863 de una constitución que vinculaba más estrechamente al reino danés con el ducado de Schleswig. Esto fue visto por los alemanes como una violación del Protocolo de Londres de 1852, firmado tras la Primera Guerra de Schleswig. La guerra terminó en 1864, con la cesión a Prusia y Austria de los ducados en disputa. Número 7. La Guerra Austro-Prusiana de 1866. La Guerra Austro-Prusiana, conocida como Guerra Civil Alemana, Guerra de las 7 Semanas y Guerra de los Hermanos, fue librada entre el 14 de junio y el 22 de julio de 1866 por el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia, cada uno apoyado por un grupo de estados de la Confederación Alemana. Un aliado circunstancial de Prusia fue el Reino de Italia, ya que el conflicto se vinculó con la Tercera Guerra de Independencia Italiana. El conflicto se produjo en el contexto de la creciente rivalidad entre austriacos y prusianos y desembocó en el dominio de Prusia sobre los estados alemanes. El principal resultado fue un cambio en el balance de poder en que los estados alemanes se alejaron de la hegemonía de Austria, acercándose a la órbita de influencia de Prusia. Italia aprovechó su alianza con Prusia durante la guerra para anexar Venecia, entonces una provincia austriaca.
Número 8. Tras la Guerra Austro-Prusiana de 1866, fue abolida la Confederación Alemana. La guerra estalló como resultado de la disputa entre Prusia y Austria por el control de los ducados de Schleswig y Holstein, que ambos habían arrebatado a Dinamarca tras la Segunda Guerra de Schleswig en 1864 y que acordaron ocupar conjuntamente. La crisis comenzó en enero de 1866, cuando Prusia rechazó la decisión del gobernador austriaco de Holstein de permitir la convocatoria de una asamblea unida de los ducados, afirmando que ello violaba el principio de soberanía conjunta. Austria se reafirmó con sus planes, alegando que no estaba violando los acuerdos con Prusia, y los prusianos movilizaron su ejército. La guerra terminó cuando Bismarck presionó al rey Guillermo I de Prusia para que hiciera las paces cuando el monarca esperaba conseguir más ganancias que las obtenidas hasta ese momento. Como consecuencia, la Confederación Alemana fue abolida. Número 9. Formación de la Confederación Alemana del Norte. Tras el fin de la Guerra Austro-Prusiana de 1866, la Confederación Alemana fue disuelta y parcialmente reemplazada por la Confederación de Alemania del Norte, formada por los estados alemanes del norte, quedando excluidos los estados del sur y Austria. Esta alianza liderada por Prusia marcó un hito en la unificación alemana y fue el antecedente legal de la actual República de Alemania. La Confederación comenzó siendo una alianza militar, pero el 1 de julio de 1867 se convirtió en un estado, cuando se promulgó una constitución federal que instauró una monarquía constitucional con el rey de Prusia como jefe de estado. La constitución estableció que las leyes solo podrían ser promulgadas con el consentimiento del Reichstag, un parlamento basado en el sufragio universal masculino, y del Consejo Federal, un órgano con representación de todos los estados federados. Número 10. La expresión Imperio Alemán fue utilizada por primera vez en un texto constitucional en 1871. Poco después de su creación, la Confederación de Alemania del Norte entró en tensión con el Segundo Imperio francés del emperador Napoleón III, y en el verano de 1870 estalló la Guerra Franco-Prusiana. En ese momento, la Confederación tenía casi 30 millones de habitantes, de los cuales el 80% vivía en Prusia, lo que constituiría cerca de las 3/4 partes de la población del futuro Imperio Alemán. En esas circunstancias, los estados del sur, como Baviera, Baden, Württemberg y Hesse-Darmstadt, que habían sido opositores de la Confederación norteña, finalmente decidieron sumarse a ella. El 1 de enero de 1871 entró en vigencia una nueva constitución que proclamaba en su preámbulo y en su artículo 11 la existencia de un imperio alemán, a pesar de que el documento constitucional hacía referencia en su título a una nueva confederación alemana. Número 11. Guerra Franco-Prusiana de 1870. La Guerra Franco-Prusiana o Guerra Franco-Alemana comenzó en julio de 1870 y finalizó en enero de 1871, y los contendientes fueron la Confederación de Alemania del Norte, liderada por Prusia, y el Segundo Imperio francés. Existen diferentes versiones sobre el estallido del conflicto. Se afirma que la guerra comenzó por la determinación de Francia de reafirmar su dominio en Europa, que parecía cuestionado desde 1866, cuando Prusia derrotó a Austria. También se señala que el canciller prusiano Otto von Bismarck provocó a los franceses con el propósito de presionar a los 4 estados independientes del sur de Alemania, Baviera, Württemberg, Baden y Hesse-Darmstadt, a sumarse a la Confederación de Alemania del Norte. Otros analistas sostienen que el canciller de Prusia actuó conforme a las circunstancias, en la medida que se desarrollaban, pero todos coinciden en que el hábil y pragmático Bismarck reconoció el potencial de una Alemania más grande si estallaba la guerra. Número 12. Prusia superaba a Francia en aptitud militar y tecnologías. El primer estado en movilizar su ejército fue Francia, el 15 de julio de 1870, respondiendo a la Confederación de Alemania del Norte con su propia movilización el mismo día. El 16 de julio, el Parlamento de Francia votó a favor de declarar la guerra, y el 2 de agosto el ejército francés invadió territorio alemán. La coalición alemana fue más eficaz en su movilización, y el 4 de agosto invadió el noreste de Francia. Los alemanes tenían un ejército más numeroso y mejor preparado que los franceses, y además superaban a sus rivales en vitales recursos tecnológicos, como la artillería y los ferrocarriles. Los alemanes liderados por los prusianos alcanzaron victorias decisivas, como la de la batalla de Sedan, e incluso capturaron a Napoleón III. En septiembre de 1870, se formó en París un gobierno de defensa nacional que continuó la guerra durante otros 5 meses. Número 13. La Guerra Franco-Prusiana puso fin a la Francia imperial. Los alemanes sitiaron París, que cayó el 28 de enero de 1871.
poniendo fin a la guerra. Durante los últimos días de la guerra, con la victoria casi asegurada, los estados alemanes beligerantes proclamaron su unidad como imperio alemán, con Guillermo I como emperador y Bismarck como canciller. Con la significativa excepción de Austria, por primera vez la gran mayoría de la población germánica estaba unificada bajo un solo estado-nación. Alemania obtuvo la mayor parte de Alsacia y Lorena, y una enorme indemnización en dinero. La guerra franco-prusiana tuvo un trascendental impacto geopolítico en Europa al acelerar la unificación alemana y convertir al imperio alemán en la potencia europea continental dominante a expensas del imperio francés. En Francia terminó definitivamente la era de los imperios y comenzó el primer gobierno republicano duradero, aunque la Comuna de París de 1871 se convirtió brevemente en la primera dictadura del proletariado de la historia. Número 14. Guillermo I de Alemania, primer emperador del Imperio Alemán. El futuro Guillermo I nació como Guillermo Federico Luis de Prusia, en Berlín, el 22 de marzo de 1797, como segundo hijo del príncipe Federico Guillermo y de Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. Desde el 2 de enero de 1861 fue rey de Prusia, y el 18 de enero de 1871 se convirtió en el primer emperador de Alemania, cargo que ostentó hasta su muerte en 1888. Este miembro de la casa de Hohenzollern fue el primer jefe de Estado de una Alemania unificada, y antes de alcanzar el trono de Prusia en 1861, ya era su gobernante de facto desde 1858, como regente de su hermano Federico Guillermo IV. Se había distinguido como soldado durante la guerra de la Sexta Coalición contra Napoleón, y después se convirtió en una figura prominente del ejército prusiano. En 1840 pasó a ser el presunto heredero de la corona, cuando ascendió al trono su hermano mayor, Federico Guillermo IV, quien no tenía hijos. Número 15. Guillermo I conformó un dúo político con Bismarck, que hizo de Prusia la principal potencia alemana. El futuro Guillermo I participó activamente en el aplastamiento de las revoluciones de 1848, aunque tuvo que exiliarse brevemente en el Reino Unido. En 1857 su hermano sufrió una apoplejía que lo incapacitó, y Guillermo asumió como regente, ascendiendo al trono de Prusia tras la muerte de Federico Guillermo IV. Nombró canciller a Bismarck, comenzando una asociación política que duraría hasta su muerte y convertiría a Prusia en la principal potencia alemana. Cuando asumió como emperador de Alemania en 1871, Guillermo II le otorgó a Bismarck amplia autonomía en el manejo de los asuntos del Estado. Años después se convirtió en blanco de varios intentos de asesinato, todos fallidos, lo que permitió a su activo canciller impulsar una serie de leyes contra el movimiento revolucionario socialista que estaba detrás de los atentados. Murió en 1888, conocido como el Año de los Tres Emperadores, ya que su sucesor, su hijo Federico, falleció de cáncer a los 3 meses, y el trono pasó a manos de Guillermo II. Número 16. ¿Qué era el Reichstag? El término Reichstag, que significa dieta imperial, hace referencia a los parlamentos existentes en Alemania entre 1849 y 1944. En 1849, la ciudad-estado de Frankfurt del Meno, perteneciente a la Confederación Germánica, instaló un Reichstag que preparó un borrador de constitución, aunque el texto nunca llegó a ponerse en práctica. La denominación de Reichstag después se utilizó también para el Parlamento de la Confederación de Alemania del Norte entre 1867 y 1871, y para el del Imperio Alemán. El 10 de diciembre de 1870, el Reichstag de la Confederación de Alemania del Norte cambió el nombre de la entidad política a Imperio Alemán, nombrando a Guillermo I, rey de Prusia, como Bundespräsidium o presidente federal de la Confederación. La nueva constitución de la Confederación Alemana y el título de emperador entraron en vigencia el 1 de enero de 1871. Número 17. Guillermo I fue proclamado emperador de la Confederación Alemana en Francia. Durante el asedio de París al final de la Guerra Franco-Prusiana, el 18 de enero de 1871, Guillermo I fue proclamado emperador alemán en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. El 14 de abril de 1871, el Reichstag adoptó una segunda constitución alemana, con la que Guillermo I fue confirmado emperador 2 días después, el 16 de abril. Esta constitución se basó esencialmente en la establecida por Bismarck para la Confederación de Alemania del Norte. El sistema político continuó siendo el mismo y el imperio contaba con un Reichstag como parlamento, electo mediante sufragio universal masculino. Sin embargo, las circunscripciones electorales establecidas en 1871
nunca se modificaron para reflejar los cambios demográficos, y en las décadas de 1890 y 1900, las áreas rurales estaban abiertamente sobrerepresentadas, en detrimento de las grandes ciudades. Número 18. Era de Bismarck. Las políticas de Bismarck jugaron un rol medular en el forjamiento de la cultura política del imperio. Ya menos preocupado por el balance de poder europeo después de la unificación de 1871, el gobierno semiparlamentario alemán, con Bismarck como artífice, ejecutó una revolución política y económica moderada que convirtió a Alemania en la principal potencia industrial de la Europa continental de la época. El conservadurismo revolucionario del canciller alemán se fundamentó en una estrategia conservadora concebida para hacer que el alemán promedio mejorara su nivel de vida y se hiciera un súbdito leal al imperio. Bismarck otorgó derechos a las clases históricamente postergadas para mejorar la integración social, siempre dentro de una estructura jerárquica, y fortaleció el Estado para mantener las relaciones de autoridad, estableciendo un formidable contrapeso contra la tesis modernista del socialismo y el liberalismo. Después de instaurar el sufragio universal de los hombres en 1871, en los años 1880, el canciller creó el moderno estado de bienestar de Alemania, convirtiéndose en un héroe para vastos sectores alemanes. Número 19. Tratado de reaseguro entre Rusia y Alemania. Este convenio fue un pacto diplomático casi secreto entre la Rusia zarista y el Imperio alemán, que estuvo vigente entre 1887 y 1890, y cuya existencia solo era conocida por un puñado de funcionarios en San Petersburgo y Berlín. Este tratado ingenioso y complejo fue concebido por Bismarck para asegurar la paz en Europa mientras Alemania era el principal poder económico, y de hecho resultó beneficioso tanto para el Imperio zarista de Alejandro II como para el alemán de Guillermo I y Guillermo II, incluyendo los 98 días como emperador de Federico III. El tratado dispuso que ambos firmantes se mantendrían neutrales si uno de ellos se involucraba en una guerra con una tercera gran potencia, exceptuando si Rusia atacaba a Austria-Hungría o si Alemania se enfrentaba a Francia. En su libro de 1994, Diplomacia, de Henry Kissinger, escribió: pese a sus complejidades, el Tratado de Reaseguro mantuvo la unión indispensable entre San Petersburgo y Berlín, y convenció a Rusia de que, aunque Alemania defendería la integridad del Imperio austrohúngaro, no lo ayudaría en su expansión a costa de Rusia. Alemania logró así, al menos, retrasar una alianza franco-rusa. Número 20. Política colonial de Bismarck, 1878-1883. En 1870, cuando la guerra franco-prusiana estaba prácticamente decidida a favor de Prusia, los franceses le propusieron a Bismarck entregarle la colonia de Conchinchina, el tercio sur del actual Vietnam, si Alemania renunciaba a Alsacia-Lorena, lo que fue rechazado por el canciller alemán. En la década de 1870, la propaganda colonialista se intensificó en Alemania, alcanzando un perfil público. En 1873 se había fundado la Sociedad Africana, que tenía como misión principal la exploración de África. En 1878 fue creada la Sociedad Central de Geografía, Comercial y Promoción de los Intereses Alemanes en el extranjero con el propósito específico de adquirir colonias para el Imperio Alemán. En 1881 fue fundada la Sociedad de Colonización y Exportación de Alemania Occidental, que especificaba en sus estatutos la adquisición de colonias agrícolas y comerciales para el Imperio Alemán. En 1882 fue establecida la primera Sociedad para la Colonización Alemana, un grupo de presión favorable al colonialismo. Número 21. Alemania consideraba un deber colonizar para difundir su cultura supuestamente superior. El Imperio alemán justificó su política de colonización con 4 argumentos. El principal fue que una vez establecidas las colonias, estas se convertirían en mercados cautivos para los productos industriales alemanes, cuya demanda había bajado por la crisis financiera de 1873. Igualmente, las colonias ofrecerían una opción propia a la diáspora alemana, que emigraba principalmente a territorios coloniales británicos. Tampoco faltaron los argumentos supremacistas, especialmente los del teólogo colonialista Frederick Fabry, quien sostenía que Alemania tenía el deber cultural de colonizar a otros pueblos subdesarrollados de todo el mundo para esparcir su cultura, supuestamente superior. Finalmente, el establecimiento de colonias permitiría comprometer a toda Alemania en un proyecto nacional absorbente, restando impulso a la socialdemocracia de izquierdas. Número 22. Colonia alemana de Nueva Guinea. La Nueva Guinea alemana, formada por la región oriental de la Gran Isla y varios espacios insulares cercanos, formó parte de la primera fase del imperio colonial alemán.
La parte noreste de la isla, llamada Kaiser Wilhelmsland o Tierra del Kaiser Guillermo, se convirtió en protectorado alemán en 1884. Un año después, el archipiélago de Bismarck, integrado por Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y otras islas menores, así como las Islas Salomón del Norte, también quedaron bajo la protección del Imperio Alemán. Las posesiones coloniales alemanas se ampliaron en 1899, cuando compraron a España las Islas Marianas, excepto Guam, y las Islas Carolinas. En 1906, la Nueva Guinea alemana sumó al protectorado alemán de las Islas Marshall, que se mantenía separado. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la posesión alemana en la Isla Grande y las islas cercanas pasaron a manos de Australia, mientras que Japón se apoderó de la mayoría de los restantes territorios del Imperio del Kaiser en el Pacífico. Número 23. Colonización de Bismarck, 1884 a 1888. Aunque Bismarck nunca se dejó cautivar por los sueños coloniales, en 1884 se avino a adquirir colonias con el objeto de ampliar los mercados de exportación de los productos alemanes, asegurar el suministro de materias primas y ensanchar las posibilidades de inversión. Un año después, el canciller alemán dejó de implicarse personalmente en la colonización, como si hubiera cometido un error de juicio inicial que deseaba corregir. Sin embargo, las presiones internas para adelantar la colonización eran intensas, y después de 1884, Alemania se apoderó del África Oriental alemana, que incluía los actuales Ruanda, Burundi y parte de Tanzania, así como de la actual Namibia y parte de las actuales Camerún, Congo, Nigeria, Ghana, Togo, Gabón, República Centroafricana y Chad. En el Pacífico sumó posesiones en Nueva Guinea y otras islas. Bismarck nunca estuvo convencido de las ventajas del colonialismo y en 1889 intentó negociar el África suboccidental alemana con los británicos porque consideraba que las colonias eran una carga y un gasto. Número 24. Colonización de 1890 a 1914. En marzo de 1890, Bismarck dimitió como canciller del Imperio Alemán y como ministro presidente de Prusia, y se retiró a vivir en el campo. Guillermo II había sido coronado Kaiser en 1888, y el nuevo gobierno continuó la política colonial con adquisiciones relativamente menores, incluyendo territorios de la actual China. En 1899, en el marco del Tratado Germano-Español, Alemania compró a España los grupos de islas de las Carolinas, las Marianas y Palaus, por 17 millones de marcos de oro. El mismo año convirtió en protectorado a las islas de Samoa. En 1901, el Imperio Alemán sumó las islas de Sonsorol, Merir, Pulo Ana, Toby y Helen Reef en el Pacífico. Después fracasó el intento alemán de comprar la península de Baja California a México. En 1911, un sector del noroeste del Congo francés pasó a formar parte del Camerún alemán. Número 25. Construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad. El ferrocarril Berlín-Bagdad fue iniciado en 1903 para conectar la capital del Imperio Alemán con la histórica ciudad iraquí, entonces controlada por el Imperio Otomano. Con este proyecto monumental a través de las actuales Turquía, Siria e Irak, los alemanes querían utilizar la antigua capital del califato abasí, a orillas del Tigris, como un punto de avanzada para establecer un puerto en el Golfo Pérsico, con el objetivo de contrarrestar al Imperio Británico. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la vía férrea aún estaba a casi 1000 kilómetros de Bagdad y solo fue completada en 1940, año en el que se realizó el viaje inaugural desde Estambul hasta la capital iraquí. El proyecto corrió a cargo del Deutsche Bank en su financiación y de la firma alemana Philipp Holzmann en su ingeniería y construcción, compañía que en 1890 había hecho el enlace ferroviario entre las ciudades turcas otomanas de Estambul, Ankara y Konya. Número 26. El ferrocarril Berlín-Bagdad pudo haber cambiado la historia del siglo XX. El ferrocarril estaba previsto que circulara por un largo territorio del Imperio Otomano, que deseaba asegurar el dominio de Arabia y ampliar su influencia a través del Mar Rojo hacia el Khedivato egipcio, controlado por el Reino Unido desde 1882. Si el Imperio Alemán hubiera completado oportunamente el ferrocarril, habría tenido acceso a yacimientos petroleros iraquíes, permitiéndole acceder además al puerto de Basora en el Golfo Pérsico, evitando el Canal de Suez, controlado por británicos y franceses. El ferrocarril estuvo en medio de las disputas internacionales inmediatamente previas a la Primera Guerra Mundial y fue un importante elemento en la rivalidad entre los imperios que llevó al conflicto. Sin embargo, las dificultades técnicas para cruzar las montañas de Tauro y las negociaciones diplomáticas retrasaron el proyecto, y en 1915 Bagdad
aún estaba a casi 500 kilómetros, lo que limitó el uso del ferrocarril en la guerra, en la que la capital de Irak fue conquistada por el Reino Unido. Número 27. Matanza Herero y Namaqua. Los hereros y los namacuas o namas son pueblos aborígenes del sur de África, los segundos llamados la Nación Roja por el tono de su piel. Entre 1904 y 1907, durante la repartición del territorio africano entre los estados europeos, se produjo en la África del sudoeste alemana, en la actual Namibia, una masacre de nativos hereros y namas que se consideraba el primer exterminio en masa del siglo XX. En enero de 1904, los hereros liderados por el jefe Samuel Maharero se rebelaron contra el dominio colonial alemán. El general Lothar von Trotha los venció en batalla y luego los persiguió por el desierto, donde muchos murieron deshidratados. Los manacuas se levantaron en octubre del mismo año, corriendo con la misma suerte. Murieron entre 24.000 y 65.000 hereros, aproximadamente del 50% al 70% de la población, mientras que los muertos namas fueron cerca de 10.000, en torno a la mitad del número de nativos de esa etnia. Número 28. Alemania reconoció oficialmente la matanza como un exterminio en masa. La masacre de hereros y namacuas se caracterizó por el envenenamiento de sus pozos de agua, la hambruna y el acorralamiento de los nativos en el desierto de Namibia. En 1985, un informe de la ONU calificó los hechos como un exterminio masivo y en 2004, el gobierno alemán presentó oficialmente sus disculpas al gobierno de Namibia. En el 2019, en el aniversario número 115 de la matanza, Daniel Günther, presidente de la Cámara del Senado del Parlamento alemán, y Gerd Müller, ministro de Cooperación y Desarrollo, reconocieron el exterminio en masa y Alemania comenzó negociaciones con el gobierno namibio para el pago de reparaciones. En 2021, Alemania anunció la creación de un fondo de 1.100 millones de euros a desembolsar en 30 años para proyectos de desarrollo en la República Africana. Número 29. Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, Alemania era la primera potencia industrial de Europa, con un tejido de industrias encabezado por compañías metalúrgicas, farmacéuticas, bancarias, de construcción y de otros sectores. El Imperio alemán se sumó a las potencias centrales, al lado del Imperio austrohúngaro y del Imperio otomano, para luchar contra los aliados integrados por Francia, el enemigo histórico, el Imperio británico, el Imperio ruso y más tarde, Estados Unidos. La guerra terminó en 1918 con la victoria aliada, a pesar de que Lenin, triunfante en la revolución bolchevique, sacó del conflicto a Rusia. 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, llegaron a su fin durante o tras el fin de la guerra. Número 30. Revolución Alemana de 1918 a 1919. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial se produjo en Alemania una movilización popular que llevó a la sustitución de la monarquía constitucional encabezada por el Kaiser a la República Parlamentaria de Weimar. Las causas primarias de la revolución fueron las duras condiciones de vida sufridas por la población durante la guerra y el enorme impacto de la derrota en la moral nacional. Las tensiones entre los estratos medios y populares y las élites militares, aristocráticas y burguesas, que acababan de perder la guerra, se desataron y acabaron llevándose por delante el régimen monárquico imperial. Número 31. El régimen monárquico fue sustituido por la República de Weimar. El desenlace de la revolución comenzó con un motín de la marinería de la Armada, que el 29 de octubre de 1914 se negó a combatir en abierta inferioridad de condiciones contra la poderosa flota británica. Los trabajadores de las empresas industriales se solidarizaron con los marineros y la revolución prendió en toda Alemania, forzando al Kaiser Guillermo II a abdicar el 9 de noviembre de 1918, entrando en funciones la República de Weimar. El nuevo liderazgo alemán encabezado por los socialdemócratas solicitó el armisticio que puso fin a la guerra. La República Parlamentaria y Democrática de Weimar sustituyó al Imperio Alemán o Segundo Reich en 1933. El Tercer Reich reemplazó a la República de Weimar, comenzando Alemania la etapa más oscura de su historia reciente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos de cómo nació el Imperio Alemán, Segundo Reich. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.